Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a resolver este ejercicio que está dentro de la guía. Es un problema del libro, Bagnes. Es el problema 11. Es un problema muy interesante, de los más interesantes que hay, de los problemas más clásicos de potencial vectorial, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos un cilindro infinitamente largo que tiene una sección circular de radio A. El eje de este cilindro coincide con el eje Z, es el eje Z. El cilindro transporta una corriente constante I, constante, o sea, una corriente estacionaria, ¿verdad? Se distribuye uniformemente por su sección en la dirección positiva de Z. Y vamos a utilizar la ecuación 1623 para encontrar A en todo lugar. En la mayoría de problemas a mí me indican qué método usar. Por ejemplo, aquí el libro me está sugiriendo que utilice la ecuación 1623. La ecuación 1623 es la ecuación del flujo, el flujo magnético en función del potencial. Entonces quieren que lo hagamos por ese método. Bueno, si se expresa A, el potencial, fuera del cilindro en forma de 1633, ¿cuál es el valor de A en el eje Z? 1633 es la ecuación que les acabo de mostrar. Es el potencial vectorial fuera de una línea o un cilindro. Entonces vamos a hacer uso de esas dos ecuaciones. Bueno, entonces el problema nosotros para completar más, ¿verdad? El aprendizaje lo vamos a hacer con dos métodos. Recuerden que tenemos tres formas de hacerlo, cuatro formas en realidad, ¿verdad? Porque si tenemos un campo constante podemos usar una fórmula bien fácil. Entonces en este caso, para este cilindro, acuérdense que el cilindro es infinito, ¿verdad? Es infinito, eso me permite tener una buena simetría, ¿verdad? La simetría cilíndrica. Entonces, recuerden que solo si el cilindro es infinito, es que nosotros vamos a usar ese resultado que yo les mostré, la ecuación 1633. Solo si es infinito. Si el cilindro no es infinito, esa ecuación ya no es válida. Bueno, entonces, hay tres formas de resolver este problema. Podemos hacerlo así como lo sugiere el problema. El problema me dice que lo haga con este método. El primero es el flujo magnético en función del potencial. El flujo, en términos del potencial, lo puedo escribir de dos formas, ya sea como el rotor de A o como la integral de línea de A en una curva cerrada. Lo puedo hacer de esta manera, que es el método que sugiere el problema. Lo puedo hacer también con la ecuación diferencial. Una de las ecuaciones fuente de A, el rotor de A es igual a B. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de hacerlo, ¿eh? Con esta ecuación diferencial. Otra forma es la manera directa, la integral directa. En la integral directa yo no necesito saber el campo magnético. Lo hago de un solo. Lo que pasa es que este método es más difícil. En algunos casos es la única forma. Por ejemplo, el problema que hicimos ayer de la hélice, la única forma era con una integral directa. Ahí no podíamos usar estos métodos, ¿no? Solamente pero en este caso del cilindro yo puedo hacer uso de estos tres métodos. El más fácil sería, bueno, para mí el más fácil es esta, la segunda, pero el libro quiere que lo hagamos con la primera. Entonces, nosotros vamos a hacerlo con los dos primeros métodos, para que ustedes aprendan cómo aplicar también la ecuación diferencial. Entonces, vamos a hacer uso del método del flujo, el flujo magnético. Para calcular flujo magnético, nosotros tenemos que necesitar también el campo magnético B. Entonces, con este método, nosotros debemos seguir varios pasos, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de varios pasos. El primero sería calcular el campo magnético con la ley de Ampère. No necesariamente la ley de Ampère, pero si tenemos simetría, lo podemos hacer con la ley de Ampère, ¿verdad? Porque es la forma más fácil. Entonces, en este caso, como el cilindro es infinito, yo puedo hacer uso de la ley de Ampère. Después que tenga el campo magnético, yo voy a calcular el flujo magnético con ese campo. Y después, por último, ya con el flujo magnético, hacemos uso de esta ecuación, que también es el flujo, para poder despejar A. Voy a agarrar esta, la más fácil, perdón. Esta,
porque se puede escribir así o así. Entonces voy a agarrar esta, la integral de línea de A, para despejar para A. Recuerden que para poder despejar para A y acá, A tiene que ser constante en la curva. Por eso tiene que haber simetría. ¿De acuerdo? Entonces, A tiene que ser constante en la curva de integración para poderlo despejar. Este es el método. Es un método muy fácil, solo que es un poquito largo, pero es fácil. Entonces, tenemos dos regiones, ¿verdad? Dentro del cilindro y fuera de él. Pero entonces, analicemos primero el interior del cilindro. Rho menor que A, el radio del cilindro es A. Entonces, el primer paso que vamos a hacer nosotros es calcular el campo magnético B, porque lo necesito para calcular el flujo magnético. Ahora bien, algo que tenemos que saber desde el inicio del problema es qué dirección tiene el campo magnético y qué dirección va a tener el campo A, el potencial. Como la corriente va en Z positivo, por la regla de la mano derecha, yo sé que el campo magnético va a apuntar en la dirección de los 4 dedos, ¿verdad? El pulgar va en la dirección de la corriente y los 4 dedos van en la dirección del campo magnético, o sea, en phi positivo. De manera que el campo va a tener componente en phi y el potencial vectorial A va a ir en la dirección de la corriente, en este caso Z. Recuerden que el potencial siempre tiene que ser perpendicular a B. Si para ser más específico, ¿verdad? Si tienen dudas con la dirección del potencial vector, hay que revisar la integral directa. La integral directa es esta, ¿eh? En este caso tengo un cilindro. La corriente del cilindro, el cilindro tiene corriente volumétrica, ¿verdad? La dirección de J es la dirección de la corriente, es en Z positivo, entonces A tiene la dirección de la corriente, Z positivo. Entonces, cuando nosotros tengamos duda de la dirección del potencial, nosotros nos vamos a la integral para poder ver qué dirección le corresponde al potencial, que va a ser la misma de la corriente. Bueno, entonces, aquí primero nosotros calculamos el campo B con la ley de Ampère en el interior del cilindro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ponemos una trayectoria amperiana imaginaria dentro del cilindro, ρ menor que A, y hacemos uso de la ley de Ampère. Esta ley, esto ya es muy fácil, ustedes ya lo saben hacer. De aquí despejamos para B. Y el campo B en el interior del cilindro es esto, con la ley de Ampère, en la dirección de phi positivo. Bueno, ya tenemos esto, ¿verdad? Esto ustedes ya se supone que ya lo tienen que manejar. ¿Cómo hacer este cálculo? Ajá. Entonces, ahora viene ya lo más difícil, ¿verdad? El segundo paso sería, después de tener el campo magnético, calcular el flujo magnético. Calcular el flujo magnético con esta ecuación en términos de B. Vamos a integrar sobre una superficie abierta. Pero, ¿qué superficie es la que vamos a usar nosotros? Eso depende de la simetría que tengamos. En este caso, como tenemos un cilindro que conduce corriente en la dirección de Z, entonces el campo magnético va en phi, de manera que yo tengo que colocar una superficie imaginaria de tal manera que el campo magnético la atraviese. Si el campo magnético no atraviesa la superficie, entonces el flujo es cero, ¿verdad? Entonces yo la superficie que voy a agarrar en este caso es un rectángulo. Este rectángulo que ven aquí en azul, S, esta es mi superficie S imaginaria y la coloco de forma vertical. Vertical. De tal manera que el campo magnético la atraviese. ¿De acuerdo? De que el campo magnético la atraviese. De manera que al atravesarla tenemos flujo magnético. Si yo esta superficie la pongo recostada, entonces no hay flujo. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos un rectángulo? ¿Por qué no un círculo? ¿Por qué será que no utilizamos un círculo en este caso? ¿Por qué creen ustedes que no utilizamos otra figura? ¿Por qué tiene que ser un rectángulo? Nosotros vamos a hacer una integración en coordenada cilíndrica, perdón. Tenemos que elegir un diferencial de área para esta superficie
en la dirección de phi positivo. Lo vamos a tomar en la dirección de phi positivo para que coincida con la dirección de B, porque el producto punto de B con D de A para que me quede positivo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos mejor la figura. A este rectángulo lo vamos a recorrer en sentido horario, de manera que al recorrerlo en sentido horario, el pulgar va hacia adentro. ¿Hacia dónde apunta el campo? Hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? ¿Y hacia dónde apunta el diferencial de área? Hacia adentro también. Entonces siempre es bueno elegir el diferencial de área en la misma dirección de B para no tener que ir cargando un signo negativo a la hora de hacer el producto punto, ¿verdad? Entonces, esta es mi superficie. Esta es la curva C en la que yo voy a hacer la integral. Para encontrar A y para encontrar el flujo voy a integrar en la superficie, ¿verdad? Fíjense en algo interesante acá, ¿verdad? Para encontrar el flujo magnético yo voy a integrar en la superficie de este rectángulo. Pero para encontrar el potencial vector voy a integrar en la curva de ese rectángulo. Estamos hablando del mismo rectángulo. Esta superficie es el mismo rectángulo, pero la curva C en la que voy a integrar para calcular el potencial es esta curva C. Es el perímetro del rectángulo. Y lo voy a recorrer en este sentido, en el sentido horario. Por eso le pongo nombre a las esquinas, 1, 2, 3 y 4. Lo voy a recorrer así. Entonces, ustedes se preguntarán de que por qué yo elijo un rectángulo para hacer esta integral. Elijo un rectángulo por la simetría que tengo. Porque ustedes se fijan, el campo vectorial A va a tener componente Z nada más. Va a apuntar en Z. De manera que yo tengo que elegir una superficie en la que A sea constante. Entonces, yo elijo un rectángulo porque a lo largo de todo este lado del rectángulo, de los lados verticales, el potencial va a ser constante. ¿Qué pasa con los lados horizontales? El potencial sería perpendicular y se haría cero. Entonces, yo necesito tener una geometría tal que me permita que el potencial sea constante a la hora de integrarlo. Y en los lados verticales va a ser constante. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado un círculo? El potencial no sería constante, ¿verdad? Iría variando en todo el perímetro del círculo. Entonces no puedo elegir un círculo, tiene que ser un rectángulo. Y colocamos el rectángulo en esta forma, fíjense bien, lo colocamos en el interior del cilindro y uno de sus lados lo colocamos justo en la superficie, justo en la orilla del cilindro, en el borde. Y el otro lado lo colocamos en el interior. Esto lo hacemos así porque nosotros queremos calcular el potencial en el interior del cilindro. O sea, acuérdense de 321 cuando calculaban potenciales. Ustedes calculaban el potencial desde el infinito hasta un punto en el interior de un objeto. Entonces ustedes venían desde el infinito, llegaban a la superficie y de la superficie a un punto interior. Entonces aquí nosotros, para calcular potencial, no venimos desde el infinito hasta el interior, porque acuérdense que en el infinito el potencial no se hace cero. Entonces nosotros, en este caso, lo hacemos como al revés, ¿verdad? Vamos del interior, un punto en el interior, ρ está en el interior, todo este lado. Desde un punto que está en el interior a un punto que está en el exterior, pero que no es el infinito. Es un ρ sub cero, como el que yo les mostré en la ecuación, ¿verdad? Al inicio. Ese ρ sub cero es arbitrario. Entonces, aquí nosotros tenemos que colocar el rectángulo de esta forma. No podemos colocar el rectángulo en el eje Z, porque si lo colocáramos aquí en el eje Z, estaríamos cometiendo un error. Bueno, no estaría del todo malo, ¿verdad? No estaría del todo malo hacerlo así, pero me llevaría más trabajo porque tendría que hacerlo en más pasos, pero no estaría del todo malo. Bueno, entonces, esta sería la forma en la que nosotros lo vamos a colocar siempre, que tengamos un cilindro. Entonces, ahora el siguiente paso es
calcular el flujo, ¿verdad? Para el flujo magnético, como ya calculé B, como ustedes ven, el campo magnético apunta hacia adentro, hacia el interior de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a integrar en el área del rectángulo. Aquí tenemos el rectángulo aislado. Entonces, para calcular este flujo magnético que se mide en Weber, es una integral doble, ¿verdad? Del campo magnético punto D de A. Fíjense, aquí tengo yo las tres formas de cómo calcular un flujo magnético, ¿eh? Con el campo B, una integral doble de superficie, con el campo vectorial A, con el rotor de A, es una integral de superficie, o con una integral de línea de A, que es una integral simple. Tres formas de cómo encontrar un flujo, pero como yo conozco el campo magnético, voy a hacer uso de esto, ¿verdad? Entonces, esta es mi superficie imaginaria. Aquí está pasando el campo magnético atravesando esta superficie en dirección phi positivo hacia adentro. Este es el diferencial de área, también hacia adentro en la dirección de phi positivo. Y el recorrido de la superficie es horario. Por eso el diferencial de área va hacia adentro, porque es horario, ¿verdad? Entonces, ahora viene la integración, ¿verdad? Aquí tenemos una vista superior del cilindro. En el cilindro nosotros tenemos, si lo vemos desde arriba, desde un punto del eje Z, este es infinito al cilindro, ¿verdad? La corriente está saliendo. Los puntos indican que sale. Las cruces indican cuando algo entra. Entonces acá, la corriente me está indicando que está saliendo, viene en Z positivo, y el potencial vectorial también está saliendo de la pantalla, Z positivo. Tanto la corriente como el potencial tienen la misma dirección. El campo magnético no, el campo magnético va en phi positivo. Es perpendicular a la dirección de A. Entonces, ahora vamos a realizar la integración para obtener el flujo magnético. Es una integral doble en la superficie de un rectángulo. Entonces, sustituimos el campo magnético que encontramos con la ley de Ampère acá en phi. Sustituimos el diferencial de área de ρ de dz en phi e integramos de ρ a A y de 0 a L sobre las dimensiones del rectángulo. ¿Por qué de ρ a A? Vamos a ver. Voy de ρ a A. Estos son los lados horizontales. De ρ a A y de 0 a L. Esta longitud L, la altura del rectángulo, la inventamos nosotros. Porque esa L tiene que desaparecer, ¿verdad? Esa L no va a aparecer en el resultado. Rho sí tiene que aparecer porque Rho es el punto en el interior del cilindro. A es una constante, es el radio. Entonces integro de ρ a A y de 0 a L. Así de esta forma. Entonces, al realizar la integración, nos queda esto. Tenemos esto, simplificamos y llegamos a este resultado. Este es el flujo magnético en esa superficie en el interior del cilindro. Como ven, el flujo depende de ρ. El flujo depende de las dimensiones de ese rectángulo. Entre más grande sea el área, mayor va a ser el flujo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, el flujo me quedó expresado en función de ρ. Ρ es la variable. Ρ tiene que quedar expresado así porque yo quiero obtener el potencial en el interior para un ρ menor que A. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya tengo el flujo magnético, ahora volvemos a utilizar el flujo magnético, pero ahora expresado en términos de A, de este integral, ¿ve? Entonces sustituimos el flujo aquí y despejamos para A. Despejamos para A. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder despejar para A, como les decía, lo que tenemos que pedir nosotros es que A sea constante a lo largo de toda la trayectoria de integración. Por eso ponemos un rectángulo y lo ponemos vertical. Si ese rectángulo no estuviera vertical, no se podría realizar, ¿verdad? Estos cálculos. Entonces, en los lados verticales, el potencial vector es constante. Y en los lados horizontales,
se va a hacer 0, porque el d de S va a ser perpendicular a A, porque A siempre va en Z. Bueno, entonces, como ven ustedes, la integral tiene que ser cerrada. Tengo cuatro integrales, ¿verdad? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Tiene que cerrarse la integral. Entonces, al hacer esa integración, es nuestro último paso. Nosotros calculamos a través de esta ecuación. Como B tiene componente phi, podemos esperar que A apunte en la dirección de la corriente, ¿verdad? Por esta integral, ¿ve? La corriente va en Z, A tiene que ir en Z. De modo que A debe tener componente Z únicamente, entonces nosotros ya podemos colocar, ¿verdad? La dirección de A. A va a tener solo componente Z. Pero A va a ser función de ρ. O sea, lo que me está diciendo esto es que A no va a ser constante. A va a ser variable, solo que va a ir en la dirección de Z, pero A va a ser variable. Depende de ρ. Entonces, con esto, es como la ley de Gauss, ¿verdad? Que ustedes tenían que poner la dirección del campo para hacer la integral. Entonces, ahora nos vamos otra vez a la figura. Aquí tenemos A, el potencial vector tiene que apuntar en Z positivo. Solo que a medida me alejo del eje Z, el potencial tendría que ir disminuyendo, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven ustedes, al ser el potencial en la dirección de Z, significa que en los lados verticales va a ser constante. Entonces, ¿qué sigue ahora? Integrar para calcular A. Hago esta integral de línea de A. Es una integral cerrada. Integro de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, de 4 a 1. Comienzo en 1, termino en 1, porque es una integral cerrada. El rectángulo tiene 4 lados, por eso son 4 integrales. En los lados horizontales del rectángulo, la integral se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque el d de S y A son perpendiculares. En los lados horizontales, el d de S apuntaría en la dirección de ρ. Y A siempre va en Z. Entonces me quedaría ρ.z. Mientras que en los lados verticales no, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado 1, 2, A va en Z positivo y D de S es Z positivo. En el lado 3, 4, A va en Z siempre positivo, mientras que el D de S iría en menos Z. Iría en menos Z, hay que tener cuidado en eso. Recuerden que nosotros, esta forma, este recorrido que le estamos dando al rectángulo, no es un recorrido al azar, ¿verdad? Nosotros dijimos de que el diferencial de área iba a apuntar hacia adentro en la dirección de B, de manera que la circulación para este integral tiene que ser en sentido horario. Si no, estaríamos en un error, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, el lado 1, 2 no se hace 0, es el lado, uno de los lados verticales, y el lado 4, 3, 4 es el otro lado vertical que va hacia abajo. Entonces, sustituimos nosotros la expresión para A. A depende de ρ y va en Z. Acá también A depende de ρ y va en Z. Siempre A va en Z, pero el DDS cambia, ¿verdad? Para el lado 1, 2, el DDS va en Z positivo, mientras que para el lado 3, 4, el DDS va en menos Z. Y siempre realizamos la integral de 0 a L. Fíjense bien, en los lados verticales vamos de 0 a L. 1, 2, 0 a L, y 3, 4, voy de 0 a L. ¿Por qué no de L a 0? Porque como ya le puse la dirección al Z, ¿verdad? Yo aquí le pude haber puesto Z positivo y aquí pude haber integrado de L a 0. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, aquí como dijimos de que A tiene que ser constante en esos lados, sacamos A. Sacamos A, solo que hay que tener cuidado en algo. Fíjense bien, en el lado 1, 2, A está evaluada en ρ, mientras que en el lado 3, 4, A está evaluada en A. ¿Por qué? En todo este lado 1, 2, A se evalúa en ρ.
está a una distancia ρ del eje Z, mientras que el lado 3, 4 está a una distancia A del eje Z. Entonces, claro, como A tiene esta forma, en el lado 1, 2, ρ es ρ, y en el lado 3, 4, ρ vale A. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Aquí es A evaluada en A evaluada en ρ. Mi propósito es encontrar A de ρ, no A de A. A de A es una constante de integración, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sigue es integrar esto, que es muy fácil. La integral es L, simplemente L. Me queda esto. Como ven ustedes, aquí factorizo L y me queda esto. Y en el lado izquierdo tenemos el flujo que ya encontramos con el campo magnético. Es el mismo flujo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Igualar los flujos, ¿verdad? Este es un flujo y ya tengo el flujo calculado. Entonces, lo que voy a hacer es igualarlos. Igualo este flujo con este flujo y de acá despejo para A de ρ. A de ρ, porque A evaluado en A es una constante, porque A es una constante. A esta se le llama constante de integración. Es una constante de integración. Bueno, es el valor en la frontera, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, de acá despejo para A de ρ y me queda esto. Como ven ustedes, el L se cancela, ¿ven? Ese L es un L inventado por nosotros, por eso tiene que cancelarse. Y nos queda esta expresión para el potencial vector. Esta expresión todavía no está completa. ¿Por qué no está completa todavía? Porque no conozco el valor de esta constante, A de A. Esa constante la tengo que calcular de alguna manera. Pero esta es la expresión, ¿verdad? Que voy a utilizar ya para el potencial en el interior, solo que me falta encontrar esta constante. Bueno, ahora lo que sigue es precisamente eso. Esto que ven acá, A evaluado en A, es una constante de integración. Como el problema lo sugiere, esa constante la definimos usando el potencial fuera del cilindro. Como el potencial fuera del cilindro ya está calculado, es esto, lo que yo les enseñé en la clase. Tanto para una línea infinita como para un cilindro infinito, el potencial fuera es esto, donde este ρ sub 0 es una constante. Es el valor donde el potencial se hace cero. Entonces, ¿cómo voy a emplear yo este resultado? Lo que vamos a hacer es que agarramos este resultado y hacemos ρ igual a A. O sea, evaluamos en la frontera del cilindro. ρ igual a A. Lo sustituimos acá. De manera que al hacerlo, tenemos esto. Y simplemente lo sustituyo en el resultado anterior. A evaluado en A. Lo sustituyo y ya tengo el potencial en el interior del cilindro. Aquí solo lo que hicimos fue factorizar, ¿verdad? Factorizamos el mu sub 0, el i, el 4pi, aunque aquí no hay 4pi, pero hicimos un cálculo ahí, ¿verdad? Un poco de álgebra para que nos quedara bonito el resultado, ¿verdad? Para que coincida con el resultado del libro, más que todo, ¿verdad? Por las simplificaciones. Entonces, este es el potencial en el interior del cilindro. Apunta en el eje Z. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Como ven, el método es un poco largo, pero no es tan difícil. Y bien, este es el potencial solo en el interior. Ahora vamos con el potencial fuera del cilindro. De hecho, este potencial ya se conoce, ¿verdad? Ustedes ya saben de que el potencial fuera de un cilindro es esto. Lo que pasa es que en el problema quieren que lo calculemos haciendo uso de la integral de flujo. Pero nosotros ya sabemos de que el potencial fuera de un cilindro es esto. Bueno, entonces usamos la ley de Ampère nuevamente para calcular el campo magnético. Vamos a repetir todo el procedimiento. Entonces, tenemos el cilindro infinito. Colocamos una trayectoria amperiana.
una circunferencia concéntrica con el eje del cilindro que esté fuera del cilindro, ρ mayor que A, de tal manera que el campo B sea uniforme en toda esa trayectoria. Hago uso de la ley de Ampère y encuentro B. Esto ustedes ya lo han hecho, ya saben cómo hacerlo. Este es el campo en el exterior de un cilindro. Ahora, lo que sigue es repetir todos los pasos. Después de que tenemos el campo magnético, calculamos el flujo con el campo magnético. Pero para eso tenemos que definir nuestra superficie de integración, que siempre va a ser un rectángulo, el mismo rectángulo, solo que ese rectángulo ya no está en el interior del cilindro, sino que está en el exterior. Lo pongo en el exterior, a una distancia, este lado vertical a una distancia ρ del eje y el otro lado a una distancia ρ sub 0. ¿Por qué pongo ρ sub 0? ¿Por qué pongo ρ sub 0 ahí? ¿Por qué no ponemos en el infinito ese rectángulo? ¿Por qué será que no lo ponemos en el infinito? Nosotros el rectángulo solo lo sacamos del interior, ¿verdad? Siempre está puesto de forma vertical. De manera que el campo magnético, como el campo magnético va en phi positivo, el campo magnético va a estar atravesando esta superficie. Lo va a atravesar de forma perpendicular. Acuérdense que para que el flujo sea máximo, la superficie tiene que estar perpendicular al flujo, al campo, a las líneas de campo. Si esa superficie yo la pongo canteada, entonces ya el campo ya no sería el máximo, porque ya no sería perpendicular a la superficie, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos la misma superficie, la altura siempre es L, pongo este lado en el punto ρ sub 0, porque ρ sub 0 es la constante arbitraria donde el potencial se hace 0. Entonces, ahora, lo mismo. Nosotros le ponemos un nombre a los vértices de este rectángulo para poder hacer la integral. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a recorrerlo siempre en sentido horario, de manera que el diferencial de área apunte hacia dentro de la pantalla en la dirección de phi positivo. El potencial vectorial fuera del cilindro siempre va a apuntar en Z. Siempre tiene que ser perpendicular a B. Entonces, primero calculamos el flujo magnético, sustituimos el campo magnético y para hacer la integral, lo que va a cambiar ahora son los límites de integración. Ahora vamos a integrar de ρ a ρ sub 0 y de 0 a L. De manera que al hacerlo acá, el flujo es diferente porque estamos fuera. Aquí me queda un logaritmo natural, miren. Logaritmo natural. Y ya evaluado en estos límites, queda esto. Este es el flujo magnético en el exterior del cilindro. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Calcular flujo es bastante fácil, ¿verdad? Calcular flujo es muy fácil. Bien, entonces, ahora con el flujo, lo que sigue es calcular el potencial vectorial. También con la ecuación de flujo, solo que aquí hay un error porque aquí no es B, aquí es phi, es flujo. Entonces calculamos A mediante el flujo en términos de A, la integral de línea. El potencial vectorial siempre va a tener la misma forma. Va a depender de ρ y va a apuntar en Z, positivo. Entonces, para hacer esta integral es que necesito yo estos numeritos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, porque voy a ir de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces, aquí pasa lo mismo. En los lados verticales el potencial va a ser constante y en los lados horizontales se va a hacer 0. Esa crucita aquí significa que el campo está entrando, ¿verdad? Bueno, entonces, hacemos otra vez la integral. De 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1. Comienzo en 1, termino en 1. De manera que la integral se cierra. Bueno, entonces, los lados 2, 3, 4, 1, que son los horizontales, son 0 por producto punto de A con D de S. Solo me quedan los lados verticales. De 1 a 2
y de 3 a 4. De 1 a 2 integro de 0 a L, de 3 a 4 también de 0 a L, porque el signo lo pongo en el vector unitario, z menos z. Hacemos la integral, solo que ahora hay que tener cuidado. A de rho. Este A de rho es A de rho sub 0, evaluado en el punto rho sub 0. Esta sería mi constante de integración. Bueno, entonces, aquí pasa lo mismo, factorizamos el L. Ahora, como ya calculamos el flujo con el campo magnético, igualamos los flujos. Este flujo con este flujo, se cancela L y despejo para A de rho. Como ven ustedes, me queda este A de rho, así. Y otra vez me queda esa constante, A de rho sub 0. Entonces, vamos a lo mismo otra vez. Como ya sabemos, ¿verdad? Que el potencial, nosotros ya sabemos que el potencial en el exterior de un cilindro es esto. Nosotros estamos haciendo este cálculo porque el problema lo pide, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que el potencial es esto. Entonces, esa constante rho sub 0, que es el valor elegido para que el potencial se anule, lo evalúo acá. Pongo aquí rho sub 0 y al meter aquí rho sub 0 me queda rho sub 0 entre rho sub 0 es 1. Logaritmo de 1 es 0. De manera que esa constante desaparece. Entonces, al ser 0 esto, me queda que el potencial fuera es esto. ¿Y a qué hemos llegado acá? Al potencial que tiene que ser, ¿verdad? Al potencial fuera de un cilindro. ¿Qué es esto? Ya lo sabíamos, ¿verdad? Ya lo sabíamos, solo que tuvimos que verificar que sí es cierto que el potencial es esto. Bueno, entonces ya tengo los dos potenciales, dentro y fuera. Dentro del cilindro es esto y fuera del cilindro es esto. ¿Cómo saber si los resultados son correctos? Evaluamos en la frontera. La frontera es la superficie del cilindro donde rho vale A. Entonces debemos evaluar A sobre el eje Z. Ahora bien, eso es para comprobar, ¿verdad?, que el resultado esté correcto. Evalúan rho igual a. Si meten rho igual a aquí, les queda menos 1 es 0. Y aquí esto no es una constante. Y aquí rho igual a, les quedaría esto igual a esto. Entonces, el problema me dice que debo evaluar A sobre el eje Z para eso tomamos el valor de A en el interior. Entonces, agarro el valor del potencial en el interior, que es este, y evalúo en rho igual a 0. ¿Por qué rho igual a 0? Porque estamos en el eje Z, donde rho vale 0. Entonces, agarro este resultado y meto rho igual a 0 y queda esto. Mira. Este es el potencial vectorial en el eje Z. O sea que no es 0, ¿verdad? En el eje Z el potencial. El potencial solo es 0 en rho sub 0, que es el punto donde se nos anula, ¿verdad? Recuerden que estos potenciales, todo potencial tiene que tener un punto en donde se haga 0. Como no existen los cilindros infinitos, nosotros nos inventamos un punto en el que se hace 0, ¿verdad? Eso es teórico nada más, ¿verdad? Pero todos los sistemas que son de tamaño finito tienen un punto donde se hacen 0, que es el infinito. Bueno, el problema, aquí termina el problema, pero nosotros lo queremos hacer de otra manera y veo que no nos va a ajustar el tiempo, entonces vamos a tener que seguir mañana. Yo les quiero mostrar el otro método para poder hacer este problema, que es un método más fácil, que es haciendo uso de la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. B igual al rotor de A. Es una ecuación fuente de A. ¿De acuerdo? Entonces, con esta ecuación diferencial, yo puedo resolver este problema de una manera más sencilla. Y también lo puedo hacer con la integral directa. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Como ven ustedes, calcular potenciales no es tan fácil, ¿verdad? Calcular potenciales lleva su trabajo. Entonces, bueno, ustedes me dicen si tienen dudas. Ajá. Porque en la parte de cuando evaluamos L a 0,